¿Cómo están? En este tiempo de cuarentena estamos nuevamente reflexionando acerca de lo que está pasando en el entorno nuestro como iglesia, como familia de la fe, como comunidad que sigue los preceptos bíblicos y todo aquello que nos conlleva a ser en anteriores ocasiones conocidos como el pueblo del libro. Y ahora que hay tantas aplicaciones y tantas formas de poder leer la Biblia. Y bueno, en este tiempo también está pasando algo muy interesante en medio de la sociedad, en medio de nuestro quehacer diario. Y hoy leía un artículo porque a través del Facebook, de WhatsApp, de Instagram llegan diferentes mensajes. No, hay un mensaje que me llamaba la atención porque había una imagen y mostraba la iglesia está acá, está acá, está acá. Mostraban las casas, los colectivos, las plazas, ¿no? Y yo reflexionaba acerca de ese tema y decía que la iglesia ya no está dentro de un templo como podíamos haberlo pensado. La iglesia está en todos lados, ¿no? Está en cada casa. Si bien hemos sido confinados por una cuarentena, en medio de nuestra situación hemos tratado de comunicarnos con otros, estamos haciendo devocionales familiares, estamos hablando a otros de la confianza y la fe en el Señor. Esto me hace pensar una enseñanza, una reflexión que a veces podríamos pensar y analizar muchas veces, ¿no? ¿Qué pasaría si, decíamos en ese entonces, si de repente los templos se cerraran, ¿no? Y algunos lo tomaban como una declaración apóstata, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo sin culto los domingos, ¿no? Sin poder adorar a Dios en nuestros domingos, ¿no? ¿Y dónde iría la iglesia? ¿Cómo pararía la adoración? ¿Qué tipo? Y lo decíamos, digamos, reflexionando como para poder pensar. Hoy en día es una realidad, ¿sí? Los templos están vacíos, no podemos llegar a ellos y sin embargo seguimos siendo iglesia, ¿no? Si vemos en el Antiguo Testamento, la primera manifestación de parte de Dios era que eligió un pueblo y a través del desierto Él iba en medio de ellos, ¿no? El tabernáculo. Y el tabernáculo estaba en medio de una comunidad, ¿sí? Y era parte de la comunidad. La comunidad no tenía que ir al tabernáculo, el tabernáculo estaba en ellos, ¿no? Y ellos tenían que simplemente escuchar y ver lo que Dios hacía, ¿no? También la nube en el día que los guiaba y la columna de fuego que era la manera de Dios alentarlos a seguir o encaminarse hacia el propósito de Él. Después en el desarrollo bíblico vemos, por ejemplo, en el tiempo de los reyes, que claro está, viendo costumbres cananeas, piensan tener un templo, construyen un templo donde Dios también se manifiesta, ¿sí? Y dice, "He aquí yo estaré, estarán mis ojos puestos en este lugar, y si el pueblo se arrepintiere, y si estuvieran pasando por dificultades, y si se arrepintieren, yo sanaré su tierra". Es la promesa bíblica que se muestra. eh, pero hoy no hay un templo, o si lo hay. En sí no habría un templo construido por manos humanas. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Él habita en nosotros, ¿sí? Y dice que si nosotros miramos hacia nuestro adentro, nos arrepentimos, buscamos nuevamente a Dios, Él sanará nuestra tierra, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo un concepto de iglesia muy diferente al que podíamos haber imaginado. La iglesia está en todos lados. La iglesia se manifiesta en las calles gritando a voz en cuello. Y saben que la iglesia está más viva que nunca. Si vos te das cuenta de eso, podrás entender que el mover de Dios está haciendo algo nuevo en medio de nosotros, ¿sí? Porque al final de cuentas, la iglesia somos nosotros. Que Dios bendiga tu vida en este día y meditemos acerca de esto. Saludos. Dios nos bendice.